Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde queremos resaltar las carreras de nuestros egresados e inspirar a todos ustedes que nos están viendo a lograr lo imposible. Hoy es una invitada muy especial, Gloria María Arango Restrepo. Ella es la secretaria general de Confama y nuestra egresada de posgrado de la universidad. Bienvenida a este espacio, qué gusto tenerte con nosotros. Alirio, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz y un saludo pues muy especial para todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, hoy es un episodio muy lindo porque no hemos tenido egresados del posgrado y también todos ustedes hacen parte de nuestra familia bolivariana y todos la universidad. Quisiera saber qué recuerdas de esa época de estudios, en qué campus te tocó y qué lecciones te quedaron o profesores memorables tienes. Pues mira, fue una experiencia muy bonita porque hablando pues digamos desde la escenografía donde se desarrolló, fue en la Facultad de Derecho que quedaba en el centro. En el centro. En el centro, entonces también era muy interesante porque yo empecé a hacer el posgrado en Derecho Comercial, la especialización, justo cuando estaba trabajando. Entonces era madrugar, salir para la clase de 6, de ahí salir para el trabajo, hacer todas las lecturas y demás, entonces fue retador. A quienes recuerdo con mucha nitidez en esa experiencia como de profesores memorables, claramente a Bernardo Trujillo Calle, el autor del libro de Títulos Valores, que me Sí. inspiró porque lo rico de las clases con el profesor Bernardo Trujillo era que lo que él nos enseñaba en clase, como yo trabajaba en una compañía financiera, a las 2 horas tenía que ir a resolver un problema con un título valor que Mira. había quedado mal endosado o que no había sido otorgado con todos los requisitos o que iba a ser objeto de una negociación. Entonces fue conjugar esa enseñanza desde lo teórico con la práctica. Claramente, mi querido profesor que quiero tanto, Carlos Mario Giraldo, a quien le debo un montón porque con Carlos Mario recibí clase de comercial en la Universidad de Medellín y luego nos volvió a dar clase otra vez en el posgrado en Bolivariana, y el rigor, la disciplina, esa constancia y ese enfoque, digamos, como en lograr la excelencia, se la aprendí mucho a Carlos Mario. También nos dio clase el actual decano, el profesor Jaime Arrubla, de quien también aprendí mucho como la elegancia juris, Ujú. como la forma clara, contundente de explicar todo ese tipo de contratos atípicos, típicos. Su libro ha sido una guía muy importante, pero ese concepto no solamente del rigor académico, sino de cómo un abogado debe ser en las formas, en su Ujú. relacionamiento, en la capacidad de transmitir las ideas en medio de un conflicto con total serenidad y claridad. Tengo como esas imágenes muy Qué, nítidas de qué la bonito. Facultad de Derecho Que de la por Bolivariana. curiosidad, pues hoy para agregar Carlos Mario Giraldo, esa transición tan interesante que fue dando su carrera y que también ha sido como una lección para muchos abogados y que yo se los digo a mis estudiantes en clase, les digo, miren, ustedes tienen que dar siempre lo mejor de sí porque no saben dónde van a terminar. Pues hablando de Carlos Mario Giraldo, el que es hoy el presidente pues de Almacenes Grupo Éxito Éxito. y de Uh Grupo -huh. Éxito pues mucho tiempo. Hoy te vemos nosotros en Confama, una gran entidad, una gran caja de compensación con un impacto maravilloso, pero sabemos que el camino para llegar ahí, pues tuviste muchos peldaños por los cuales subir. Entonces nos gustaría que nos hagas así como un repaso de tu trayectoria y esos logros y quizás esas enseñanzas que Gloria de 20 y pico de años recién egresada quizás pensaba y hoy ha ido madurando a raíz de la evolución en tu experiencia. Súper. Pues mira, yo empecé justo cuando estaba trabajando en quinto año de Derecho, luego salí a la especialización en Bolivariana, como lo contaba ahora, y mi primer trabajo fue en una compañía de financiamiento comercial, que en ese momento, hace muchos años, se llamaba Su Financiamiento, era una filial de la Suramericana, y luego pasó a ser SUFI, una parte de Bancolombia, y luego trascendió a lo que hoy conocemos como Tuya. Ujú. Todas esas personas que tienen la tarjeta de crédito del éxito tuya, el NIT que emite esa tarjeta es mi amado Su Financiamiento. Ahí empecé como asistente legal, a hacer pagarés, contratos, a revisar certificados de existencia y representación legal para conocer muy bien las atribuciones de los representantes legales que tenían que llevar aprobación de junta, que no, el tema de la oponibilidad, si un contrato que había sido firmado por un representante legal sin las atribuciones necesarias se tornaba ineficaz.
y qué responsabilidad asumía el representante legal. En su financiamiento tuve como 6 años, aprendí un montón y pasé muy bueno. Esa es una clave muy importante. Luego pasé a lo que hoy es la EPS de Sura, lo que conocíamos la EPS de Sura, antes Su Salud, y fue una transición durísima. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas en el sector financiero tienes absolutamente todo arreglado. Todo. Es como si tú vas por una autopista, las 4G o las que van al Pacífico 2 con todo señalizado en el sector financiero, y luego llegas a un sector salud que estaba recién instaurado con la ley 100, donde había que abrir camino, proponer reglamentación, tener la primer tutela en el sector salud. Si me permites una anécdota muy Claro, claramente, claro. que esa anécdota la cuento mucho. Dios gloria, otra vez con la anécdota de la primer tutela nos pasó a Mateo Peláez, un abogado extraordinario de Bolivariana que quiero mucho. Era mi abogado, éramos coequiperos, y nos llegó la primer tutela. Y el juez que conoció esa tutela nos citó a una audiencia de conciliación por una prestación de un medicamento que no incluía el llamado plan obligatorio de salud. ¿Qué hizo el juez de tutela? Le preguntó a Su Salud, ¿usted puede cubrir ese medicamento? Él dijo, sí, el equivalente. Y le preguntó al trabajador que había puesto en la tutela, ¿usted puede cubrir la diferencia? Y él dijo, sí. El juez en ese momento era un juez sin rostro. Dijo, listo, entonces Su Salud cubre lo que le correspondería dentro del plan obligatorio de salud y usted paga la diferencia. Luego cambió con la Claro, fue jurisprudencia de la cambiando. Corte y generamos todo este tema de salud. Después de Su Salud me casé, me fui a vivir a Estados Unidos, estuve un año sabático dedicada a las labores de ama de casa, muy contenta porque me quería dar esa oportunidad, y en Estados Unidos empecé a trabajar en una firma de abogados. Wow, qué Todo el mundo me interesante. dice lo mismo, es que wow, sí, era la Pero era así, te asistente empiezan pues como, raza. pero es porque, o sea, lo que me dice wow es porque pues tuviste la iniciativa y te Ah, gustó y sí, enfrentarte a otro sistema legal, así fuera desde la cero, o posición sea, de, raza, como decía otra de nuestras invitadas que participó en el podcast, que hoy trabaja en los Estados Unidos, decía, yo llegué a nivel esclavo, total. a Me una firma de tocaba, la Florida. literal, me tocaba marcar tarjeta. Que claro, yo pasar de ser vicepresidente jurídica de Su Salud a tener que marcar tarjeta literal porque me tenía que meter a una aplicación, decir a qué horas había salido, pero fue un trabajo divino porque me tocaba documentar y entregarle al abogado encargado del caso todo el proceso para que inmigrantes ilegales tuvieran su residencia. Había un Era propósito muy lindo. espectacular porque era literalmente cambiarle la vida a las personas. Y eran aterrados en la firma que porque hablaba yo también español. Pues claro, ¿qué quieres que hable? Eran firmas de abogados gringos, Claro. obviamente, y los clientes eran mexicanos y puertorriqueños. Ya estando en Estados Unidos, a mi esposo y a mí nos cogió el desespero por regresar a Colombia y tuve la oportunidad de vincularme con una empresa muy bonita que es el FGA, Fondo de Garantías. Ahí aprendí, me reconecté con el tema financiero y tuve una experiencia muy interesante de liderar equipos de cobranza de cartera, donde desarrollé una capacidad que era la resiliencia, porque cobrar cartera implica cumplir metas. Y se cumple una meta al 31 de mayo del año, pero usted al 1 de junio ya entró de cero otra Ya vez. entró de cero, sí. Y estando en el fondo de garantías, que ahí estuve unos 6 años, pues yo digo que tuve la mejor oportunidad laboral de toda mi carrera, que fue haber entrado a Confama en el año 2016. Acá estoy, feliz, llevo 8 años. Y de los si hubieran sido, que me preguntabas Sí, y ahorita, esas experiencias que ya nos has ido resaltando en cada trabajo, de esas experiencias sí los hubieran sido. los si hubieran sido un consejo muy importante, todos los abogados deberíamos tener un profesor tan espectacular como el que yo tuve en Bolivariana, que fue el profesor Ignacio Sanín Bernal. El profesor Ignacio me abrió la mente, la posibilidad para el mundo corporativo. ¿Por qué? Porque trascendió el derecho, me enseñó a leer un estado de resultados, me enseñó a leer un balance general, a entender la dinámica impositiva. Entonces, el rol nuestro como abogados no puede ser en una urna de cristal con nuestros códigos, nuestra jurisprudencia, sino nos tenemos que meter, nos tenemos que conectar con la vida empresarial, nos tenemos que conectar con la dinámica financiera de la organización, nos tenemos que conectar con el área de innovación, que es la encargada de salir con nuevos productos y servicios. Nos tenemos que conectar en Confama, por ejemplo, con una oficina de proyectos, lo que conversábamos ahorita de manera Sí, informal. Gloria, el Consejo Directivo aprobó la transformación del claustro de Confama como un gran centro cultural.
un abogado X pudiera haber dicho, no, eso tiene muchos trámites, nos vamos a meter, O eso no se o puede, eso eso es no se patrimonio puede, eso es cultural. Eso... patrimonio. Y uno de los si hubieran sido también es mantener una actitud y una mentalidad posibilista. También a uno de mis grandes jefes en mi trayectoria laboral, que fue Mauricio Toro Brich, el presidente de Su Salud y que luego fue presidente de Protección, me dijo una frase que tú me repetiste ahorita, me decía siempre, Gloria, el no está asegurado, vamos por el sí. Y eso es lo que yo le he querido infundir como al equipo jurídico de Confama y es, denme los ingredientes para hacer una especie de alquimia jurídica. Esto dice esta norma, esto dijo este concepto de la superintendencia, está este principio general del derecho, vamos a estructurar una argumentación sólida para defender a la organización ante un riesgo. Muy poquitas veces hemos tenido que decir no hay forma, no hay posibilidad, son más los como sí. Hablando de, y entrando más en esta experiencia que has tenido de Confama, pues que es la más reciente, pues hoy nosotros Confama tiene una gran participación y ha sido pues muy visible en el mercado, también con todas las acciones de su líder actual, pues que es David. Pero a mí en el fondo siempre me generaban muchas dudas antes de esta entrevista, es cómo hacer para que una compañía que muchos la perciben como un impuesto a la nómina, pero que desarrolla distintos compartimientos, salud, apoyo en vivienda, educación, recreación, y tú desde esa visión jurídica como abogada, ¿cómo haces con tu equipo para centrarte y decir, bueno, es que el equipo legal somos la suma de los componentes que necesitamos para ser exitosos y para llegar donde estamos hoy? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Listo. Alirio, lo primero es quiero hacer como una notica ahí muy Sí, importante pedagógica, porque ese es nuestro rol como voceros de Confama. Hoy justo, no es casual, estamos celebrando los 70 años de Confama, que fue la primera caja de compensación que nació y que le dio origen a lo que hoy conocemos como el sistema de la compensación familiar. Y te voy a contar una historia que muy poquita gente conoce. ¿Cómo nace la compensación familiar? Porque se pusieron de acuerdo en el año 54, basados en unas doctrinas que nacieron en Francia y en Alemania en su momento, en el siglo XIX, y fundadas en la doctrina social de la Iglesia Católica, organizaciones sindicales, gremios, empresarios y trabajadores se sentaron y dijeron, las familias en el año 54 eran familias muy grandes, de 10, 12 hijos, entonces el salario para un trabajador no le estaba alcanzando para, como lo dice la ley 21, aliviar las cargas económicas de la familia. Entonces, entre ese acuerdo que hay entre trabajadores, empresarios, gremios y organizaciones sindicales, nace la compensación familiar como una prestación social derivada del contrato de trabajo. Por eso cada vez que nos dicen, no, que es un impuesto a la nómina, con mucho cariño, con mucho respeto, decimos, claro. no, No, no es no un es un impuesto a la impuesto, nómina. no nace de una política pública del gobierno nacional, nace de un acuerdo privado y eso es súper bonito. Entonces, lo primero que quería aclararte es El, eso, nace en el año 54 con 46 empresas. Coltejer, el entonces Banco Industrial Colombiano, que hoy tenemos a Bancolombia, Argos, el Ferrocarril de Antioquia. El Ferrocarril de Antioquia fue la primera empresa que le dio a sus trabajadores por cada hijo que tenían menores de cierta edad este subsidio familiar. Ya luego fue creciendo y es lo que hoy conocemos. Entonces pasamos de 46 empleadores en el año 54, hoy tenemos 120.000. Entonces wow. uno dice, puch, pues, Claro, qué montón y la de... Y la responsabilidad de administrar los responsabilidad. recursos de toda esa cantidad de trabajadores. Exacto. Entonces, cuando llega la discusión de si es un impuesto o no, o si somos vigilados por la Contraloría, que lo somos, nosotros trascendemos como esa discusión de que si es un impuesto, si no es un impuesto, si es para fiscal atípico, si viene del presupuesto general de la nación, no, viene del contrato laboral porque el que lo paga es el El empleador, empleador, es sí. el empleador. Pero lo más sagrado que hay es que viene del esfuerzo y del trabajo de los empleados. Es decir, ya ahí es un recurso sagrado. No le ponga el tono de que si es para fiscal atípico. El hecho de que provenga del sudor de la frente de los trabajadores de todo el país lo hace aún más importante. Entonces, esa primera parte. La segunda parte, bueno, entramos
y llegamos y vemos un equipo que ha conservado una cosa muy importante, que es el ADN de colaboración mutua. Y es el equipo que conformó la anterior directora jurídica, el anterior secretario general, sembró una semilla muy importante de Alirio, que fue ese espíritu de colaboración, que yo les digo, el día que el equipo de la Secretaría General pierda eso, pierde su esencia. Y el abogado que llega nuevo a trabajar con nosotros lo dice, tan raro, ustedes se ayudan todos entre ustedes. Y así es. Pues Sí, suena como muy cliché, sí, sí. porque yo tengo un especialista en temas inmobiliarios, el penalista, la especializada en temas de la compensación familiar, el que sabe mucho de propiedad intelectual, el que le gusta mucho el administrativo. Y claro, no siempre un tema es de una Claro. sola rama, ¿cierto? Para Tiene mí mucha siempre especialidad. tiene todas las diferentes especialidades. Exacto, entonces cojamos el caso del claustro. El Que es el más claustro reciente, sí. llega al equipo nuestro, entonces el contrato de obra con el constructor, el acompañamiento para todas las licencias que tenía que tener, todo el tema de propiedad intelectual para pagar todos estos derechos, digamos, donde es como un rompoy. Sí, Pues perdóname el sí, ejemplo, sí, pero pero todos es que es llegamos, claro. damos la vueltecita y aportamos pues al De proyecto. acuerdo, es una muy buena analogía, es verdad. Sí, Todos. y desde la mentalidad es el posibilismo. David nos ha inspirado mucho. Cuando cumplimos los 65 años, con fama trajo a Steven Pinker, el gran pensador, digamos, filósofo de la modernidad. Claro, la pandemia le fue mal porque el hombre siempre ha dicho que la humanidad sí ha Sí ha evolucionado, evolucionado, hemos sí. ganado en bienestar un montón. Y yo creo que es ese espíritu de no quedarnos en el espacio de queja, de no se puede, el que nos ha inspirado. Un ejemplo muy claro de esto es, logramos hace muy poco, tuvimos una discusión teórica con la superintendencia sobre si podíamos utilizar unos recursos para el tema de bibliotecas. Y la superintendencia decía, no, no, no. Pero nos dimos cuenta que en el Congreso cursaba un proyecto de ley espectacular del representante de la Cámara antioqueño Daniel Carvalho, que se llama el proyecto de ley de canasta básica cultural. Le propusimos a la UTL de Daniel Carvalho que zanjara esa diferencia desde la ley, que sería importantísimo para las cajas poder utilizar este tipo de recursos para otorgar más subsidios en servicio y en especie mediante el acceso a bibliotecas. Maravilloso. Ahí quedó zanjado, entonces cuando se lo comentamos a otro equipo jurídico de otra caja de compensación, nos dijo, no, eso no te va a salir. Eso está muy difícil, el Congreso está muy complicado, como la gafa del no. Nosotros no, de pronto esperemos a ver. Justo hubo conciliación del proyecto de ley al finalizar su cuarto debate en el Congreso, está pendiente de sanción presidencial. Dijimos, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Yo viendo todas estas historias y entendiendo que hay un profundo conocimiento jurídico y viendo tu rigor y tu disciplina desde lo jurídico, también me genera mucha curiosidad es, ¿qué otras herramientas utilizas? Porque ya nos dijiste, lo jurídico es lo fundamental en mi equipo y tengo unos abogados, pero también hay otras herramientas que son complementarias. Nos contaste las lecciones que tuviste del profesor Ignacio Sanín de esa visión de negocio, pero ¿qué otras tú has encontrado hoy? La comunicación asertiva o la negociación, me estás diciendo el tema de la colaboración, que son cosas que uno en la facultad quizás no lo ve porque entiendo, y también siendo profesor a veces por el sistema evaluativo, pues uno tiene que hacer muchas cosas individuales. Entonces uno como abogado a veces quizás tiende a salir muy individualista. Pero me gustaría encontrar y saber de esas herramientas. También acabaste de hablar de Pinker, creo que el libro se llama Factfulness, que es muy, muy bonito, yo lo he leído. Entonces sí, que nos cuentes de esas otras herramientas que a ti te han ayudado a construir tu carrera, o lo que dicen en inglés como el job crafting, porque ciertamente tienes una disciplina de estudio, pero no todo es legal, no todo... Mira, Lirio, qué pregunta tan buena. Pues sí, volver a ratificar esa gran ventana que nos dio el profesor Ignacio, pero también he como pescado algunos elementos de otras experiencias. Por ejemplo, digamos todo el tema de negociación es súper importante. Ojalá todos los abogados hiciéramos cursos de negociación. Método de Harvard que es espectacular y es que un negocio es bueno si ganamos los dos.
Entonces ya nos venías hablando de todo el rigor jurídico que debemos tener y toda la formación y desde la visión amplia de negocio que aprendimos del profesor Sanín, pero la curiosidad que se me generaba también era en qué otras herramientas de otras disciplinas has ido aprendiendo para construir mejor tu carrera y hacer un mejor trabajo como líder de un equipo de 25 abogados, pero también como una abogada que genera mucho impacto pues, en el trabajo y eres reconocida por eso. Puedo hablar rápidamente de las que más me marcaron. Ejercicios de liderazgo con el profesor Matamala en la Universidad de los Andes. Porque no es solamente el trabajo desde lo jurídico, sino cómo trabajar en equipo, digámoslo desde ahí. Uno súper importante para nosotros los abogados, Alirio, es el lenguaje claro. Nosotros redactamos para nosotros como abogados, en tanto y en cuanto. Nosotros cuando estamos emitiendo un concepto tenemos que pensar en la persona que va a leer ese concepto, que va a ser el contador, el de innovación, el comercial, ¿cierto? Ahora hay una cosa que está muy de moda, pero que me parece espectacular, que es el legal design. Sí. Cómo nosotros como abogados incorporamos otros elementos de comunicación gráfica para llamar la atención y llegar con un diseño y un prototipo de un modelo a nuestros públicos de interés. Y finalmente, un tema, digamos, como de habilidades blandas, que es una inteligencia emocional. Un buen abogado siempre tiene que mantener la calma. Y yo creo que ese ha sido como el gran aprendizaje que ante momentos difíciles, un desacato de una tutela en su salud, una apertura de un juicio de responsabilidad fiscal en Confama, que se soluciona finalmente, en ese momento, si al abogado lo ven estresado, toda la organización se estresa. Pero mantener un manejo muy consciente de las emociones, porque nuestra emoción, que somos los que cuidamos, trasciende a los equipos a quienes cuidamos. Entonces, legal design, lenguaje claro, negociación que te lo comenté ahorita, y un tema de un liderazgo consciente desde la inteligencia emocional para generar como esa tranquilidad a los públicos de interés. ¿Cuáles son esos recursos que tú accedes para alimentar esa otra parte que nos acabas de decir? Podcast, lecturas, videos, TED Talks, pues, Pues mira, fui muy afortunada porque hice parte de una comunidad de mujeres líderes de una universidad en Bogotá, del CESA. Aquí tuvimos a Carolina Duque, que también perteneció a la comunidad del CESA. La tuvimos como invitada también acá en el podcast. Digamos que trasciende lo meramente académico, sino que hay encuentros. Estamos en el Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo. Mi mayor fuente de aprendizaje, Alirio, es la posibilidad de tener, por ejemplo, consultores en las empresas. He tenido unos consultores extraordinarios, profesores, Eulalia Sanín, sí, hija del profesor Ignacio, sí, también con Andrés Bernal de Governance Consultants. Y digamos que sí, me gustan mucho estos cursos cortos. Ya la etapa de la vida que estoy, no me interesa volver a hacer una maestría. Hice la maestría del TEC en Monterrey, sí, hace muchos años, pero ya no me interesa el título, el cartón, sino más experiencias académicas que involucren, por ejemplo, la metodología del caso. A mi equipo le he dicho, para casos específicos, tanto positivos como negativos, se la vamos a llevar a los otros equipos como qué funcionó bien acá y qué no funcionó bien, para aprender de la realidad. Más que, digamos, otra vez meterme a un curso de propiedad intelectual, pues sí, yo tengo al experto en propiedad intelectual. Claro. Entonces, es más basado como en la experiencia del día a día, de casos específicos, de cómo estamos llevando esos casos a aprendizaje de los demás equipos. Qué maravilla. El tiempo pues, se nos agota y queremos ser respetuosos con tu agenda también. Quisiéramos hoy que nos dejes un último mensaje o si se nos ha olvidado hablar de algo que quisieras agregar antes de dejar el mensaje de cierre pues, para todos los que hoy te vemos brillar. Pues más o menos. No, un mensaje muy importante es más desde lo personal y es que se hagan siempre una pregunta. Y si es eso realmente lo que les mueve y lo que les gusta hacer en la vida. Ejercer una profesión, trabajar en una empresa en la que uno es bueno, sabe que lo hace bien, el que sacó las mejores calificaciones, pero a la vez no solamente lo hace bien, sino que le gusta. Esa es la tormenta perfecta desde lo positivo. Me encanta lo que hago y lo hago bien. Y hay un libro muy bonito que se llama El Elemento,
donde también lo invitan a uno a reflexionar. Por ejemplo, te voy a poner unos años en la EPS de Sura, yo sentía que lo hacíamos bien, pero había momentos en los que tengo que decirlo, para mí en lo personal era muy duro, porque era lidiar con el sufrimiento de las personas al no tener derecho a una prestación. O las personas que están trabajando en una compañía que es propiedad de X persona y que el propósito de esa organización no los mueve, piénselo muy bien, o que su día a día no los llena. Lo importante es que se junten las dos cosas, porque si lo hago bien y no me gusta, me aburro y me voy. Y si me encanta lo que hago, pero no lo hago bien, se aburren conmigo. No, Gloria, estás feliz, Claro, pero no eres la mejor en esto. Entonces, sí. tener muy presente esas dos variables. Me gusta lo que hago y lo hago bien. Y eso tiene un desarrollo pues académico y de casos y de estudio impresionante. Y es como un consejo para los que están recién egresados, terminando su vida, digamos, estudiantil y empezando su laboral. Preguntarse siempre todos los días, esto sí es lo que me gusta, esto me mueve, esto me despierto por la mañana y siento esas ganas de ir a trabajar, o por el contrario, no, esto no está tan chévere. Si no está tan chévere, nada, el que sigue a buscar con lo que me Sí, conecta. eso es muy bonito, solamente que quisiera agregar, pues, porque es muy lindo y es como ver el mundo, si lo veo desde mi propósito, desde lo que quiero, desde lo que puedo lograr, o únicamente desde lo transaccional, que es Exacto, muy triste a veces cuando uno, exacto. y que hay personas que lo han descubierto después de haber llegado a unos cargos corporativos muy grandes o haber avanzado mucho en su carrera y descubrir que solo lo habían hecho por una vocación transaccional, no por una vocación realmente Total, de gusto y de total. enriquecimiento. Hay trabajos que salen muy caros, Hay porque te trabajos que pueden salen muy pagar muy caros. buenos, pero si no te lo estás gozando, si no te brillan los ojos, si no estás compartiendo esa experiencia como desde lo positivo, no vale la pena. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Para todos, nuevamente gracias por ver este nuevo episodio de Bloque 12 Podcast. Quien les habla, Alirio Giraldo Aristizábal, y hoy tuvimos como nuestra invitada a Gloria María Arango Restrepo, secretaria general de Confama. Muchas gracias.